Mire, les voy a contar algo. Yo tengo una lucha con el libro de Hebreos. Y es una lucha porque honestamente tengo años de estudiarlo y conozco cosas del libro, pero honestamente hay cosas que voy aprendiendo poco a poco. Hace 2 años yo me puse a estudiarlo, ¿verdad? Con más fidelidad y aprendí más del libro, pero siempre, esta semana yo no quería predicar en este texto, pero el Señor me lo puso, no me dejó dormir y me decía, no, esto. Bueno, incluso hoy en la mañana quise hacer otro sermón y no pude hacerlo, así que estoy obedeciendo al Señor porque yo pienso que si Él me ha puesto esta palabra en el corazón, yo tengo que obedecerle y cumplir lo que Él pone dentro de nosotros. Así que voy a predicar en Hebreos capítulo 5 y les pido que cuando ustedes puedan encontrar Hebreos 5, busquen el versículo número 5 en adelante. Hebreos 5:5. Vamos a hablar de una lucha por la obediencia. Lucha por la obediencia. Hebreos 5:5. Esta quizás es, y les voy a ser honesto, tiene la característica de ser una epístola, se le conoce por epístola, pero no lo es. Con las investigaciones actuales se ha logrado entender que es un sermón que ha sido ampliado y construido para fortaleza del pueblo cristiano en los primeros siglos de la iglesia. Entonces, porque no tiene escritor, no se nombra los destinatarios, entonces hay muchas características, no tiene proemio, realmente para que sea epístola no llena las características, pero cuando nosotros fuimos al seminario nos dijeron, mire, a esto se le puede llamar epístola, pero también se le puede llamar libro, por la densidad teológica que tiene. Entonces, ¿qué es lo interesante de este libro? Ya se lo voy a explicar. Hebreos 5, versículo 5 en adelante. La palabra del Señor dice así: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Oramos para que en esta mañana ministre nuestros corazones, que pueda, Señor, fortalecernos a través del estudio de esta epístola y que pueda, Señor, también exhortarnos a crecer como creyentes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Esta exhortación sinagogal, que se ha logrado comprobar que es un mensaje, es un sermón, tiene como objetivo dar palabras de aliento a los cristianos. En el primer siglo, los cristianos sufrieron varias persecuciones y tenían que prácticamente padecer grandes sufrimientos por el hecho de que no solamente hubo gentes como Nerón, personas como Domiciano, que tuvieron grandes persecuciones con los cristianos, asesinaron cantidad de cristianos. Y esta epístola, o digamos libro o sermón, está diseñada para hablar a ese pueblo que va a enfrentar los sufrimientos y va a enfrentar los padecimientos de una vida. En este sentido, el capítulo número 6, por ejemplo, y algunos otros capítulos más, tienen una advertencia a no retroceder. Diga conmigo, no retrocedamos. Porque ante el dolor, el sufrimiento y las enfermedades, el pueblo cristiano tiende a ir hacia atrás. Entonces, el libro o la epístola, como yo le he dicho que ha tenido esa lucha de definirse qué es su género realmente, tiene como objetivo dar palabras de fortaleza al pueblo que está siendo perseguido y está sufriendo tremendas persecuciones. Ahora, en este contenido también podemos encontrar una teología grande acerca de Cristo,
¿Por qué razón? Porque este libro pone al Señor Jesús en una posición diferente que las demás epístolas, que es del Nuevo Testamento, e incluso los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y dígame usted entonces en esta mañana, ¿cuál es esa característica que adquiere Jesús en el libro de Hebreos? Diga conmigo: sacerdote, sumo sacerdote. Es el único libro, el Nuevo Testamento, que le da a Jesús la calidad de sacerdote ante Dios. Un sumo sacerdote fiel que está intercediendo y que está llevando, hermano, a su pueblo a una relación con el Padre. Entonces, ¿cuál es la característica principal de este sacerdocio? Lo voy a explicar rápido para que usted lo entienda. En el Antiguo Testamento había un sacerdocio, y ese sacerdocio venía de la tribu de Leví. Los levitas son los encargados en el tiempo de Jesús de hacer todo el cuidado del templo, todo el cuidado y el servicio del templo. No podía haber un sacerdote que no fuera descendiente de Aarón y de la tribu de Leví. Entonces, solo los de la tribu de Leví podían adquirir la posición de sacerdotes ante el pueblo. Diga conmigo: tribu de Leví. Por eso, cuando usted lee el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se encuentra con los levitas. Los levitas, incluso lo declara Lucas en aquella parábola del buen samaritano. Dice que pasó, ¿verdad?, uno de los levitas y viendo a la persona que estaba golpeada no le ayudó, porque probablemente venía de adorar o iba a adorar, no lo sabemos. Entonces, el levita tenía como objetivo servir en el templo, pero de los levitas se escogía un sumo sacerdote, que era el encargado de entrar en el tabernáculo, en el lugar santísimo, una vez al año, para presentar la expiación y presentar el perdón de los pecados por el pueblo. Solo el sumo sacerdote podía entrar primero a los atrios, al lugar santo y al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, con el objetivo de presentar ofrenda y sacrificio para el perdón de pecados de todo el pueblo. Por eso es sumo sacerdote. Es sumo sacerdote porque solo él puede entrar una vez al año para presentar este sacrificio en el tabernáculo de reunión. Entonces, quiero que note esto. En el capítulo 5 hay una comparación. Diga conmigo: comparación. Lo que está haciendo el escritor del libro de Hebreos es presentarnos primeramente las características del sacerdocio terrenal, del sacerdocio levítico. Y luego, en el mismo capítulo 5, nos presenta la característica del sacerdocio de Jesucristo. Entonces, es un capítulo tremendo, lleno, hermano, de emocionantes enseñanzas, pero sobre todas las cosas me queda claro que el sacerdocio de Cristo es superior al del sacerdocio levítico. Ahora, no quiero entrar a poder explicarles todos los primeros versículos. ¿Por qué razón? Porque nos tardaríamos demasiado. El capítulo está dividido en estas partes. Por lo menos la primera etapa, del versículo 1 hasta el versículo 4, encontramos las características del sacerdocio levítico, es decir, el sacerdocio humano. Y luego del versículo 5 hasta el versículo número 10, vemos el sacerdocio de Cristo. Nosotros nos vamos a enfocar en el 5 al 10, pero vamos a tener que usar algunas referencias de los primeros versículos e incluso del capítulo 4, algunos versículos importantes. Entonces, veamos, para que tengamos una señal de comparación, cómo funciona el sacerdocio levítico, el sacerdocio humano, el sacerdocio terrenal. El versículo 1 y 2 nos hablan de esa atribución del sacerdocio levítico. Note esto, escuche lo que dice el verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres,
en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces tenemos, hermano, a un hombre, diga conmigo un hombre. Ahí dice, mire lo que dice, tomado de entre los hombres. ¿Qué quiere decir ese versículo? Está reflejando la humanidad del sacerdote. Está reflejando la humanidad de ese sacerdocio, que es tomado desde los seres humanos. Pero ¿para qué es tomado? Para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿A qué se está refiriendo? Al día de la expiación, el día de perdón de pecados, que es solo uno en el año. A este día yo se los he explicado muchas veces a ustedes. ¿Cómo se llama el día en el cual se presenta el perdón de pecados en la cultura de Israel? En el Yom Kippur. El Yom Kippur es el día de la expiación o el día de perdón de pecados. ¿Cuál es el problema? En el sacerdocio levítico, el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba a presentar la ofrenda sacrificial y a través de esa ofrenda cubría los pecados del pueblo. Diga conmigo, cubrir los pecados. La palabra hebrea Kippur, es decir, Yom es día, en hebreo Yom es día y Kippur es cubrir. Viene de la palabra hebrea kafar, que significa poner cobertura. Entonces, el sacerdocio humano pone solamente una vez al año esa cobertura para el perdón de pecados. Pero ¿cuál es el problema? Se salía del templo, se salía del tabernáculo y el pueblo volvía a pecar y se volvía a ensuciar de pecados. Por eso es que tenía que presentarse una ofrenda anual, porque esa ofrenda sacerdotal solamente cubría los pecados del pueblo por un año. Inmediatamente después de que el sacerdote presentaba la ofrenda, el pueblo se ensuciaba, el pueblo se llenaba de pecado y no era hasta el próximo Yom Kippur que volvían a recibir el perdón de sus pecados. Ahora, note el versículo 2, porque el verso 2 nos habla de esa identificación que tiene el sacerdote humano con el pueblo. Vea lo que dice el 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El sacerdote tenía que ser compasivo. ¿Por qué? Muchas veces nosotros hablamos aquí de cosas que nosotros también estamos haciendo. Hay muchas personas, pastores y líderes, que ellos condenan el pecado como que ellos no pecaran, ¿verdad? Entonces, acusan al que es divorciado como que ellos, ¿verdad?, nunca se fueran a divorciar. Yo he conocido personas que acusan el divorcio y después les tocan divorciarse, hermano. Y cuando eso pasa, pierden la credibilidad, porque ellos son humanos. Diga conmigo, somos humanos. Y el sacerdote humano era débil y por eso se identificaba con el pueblo. Tenía que conocer que él también era pecador. El pueblo pecaba, pero él también era un pecador. Entonces, verso 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, cuando ofrecían la ofrenda del Yom Kippur, la primera ofrenda que presentaban era una ofrenda por el pecado del sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote, igual que el pueblo, es pecador, porque tiene debilidad humana. Entonces, después de presentar la ofrenda por él, presentaba la ofrenda de todo el pueblo, porque él es pecador, porque él es de carne y hueso. Amén, hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con Cristo? Y quiero que usted entienda esto. El sacerdocio de Cristo es diferente, porque Jesús no tuvo pecado. Entonces, Él es un sacerdote que no tiene que ofrecer ofrenda por su pecado, porque nunca pecó. Amén, hermanos. Pero note, entonces, ¿de qué me sirve un sacerdote a mí que no se parece a mí? Hay una alabanza de Jesús Adrián Romero que no está tan bien en este sentido.
que dice, no es como yo, y comienza a hablar de que Jesús es diferente a nosotros. Es cierto, porque Jesús es divino. Amén, hermanos. Pero hay un elemento. Jesús se parece a nosotros y es más que el sacerdote levítico. ¿Por qué razón? Porque Jesús se identifica con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento y con nuestra obediencia. Diga conmigo, dolor, sufrimiento y obediencia. ¿Por qué tengo que acudir a Jesús? Mire, hay personas que todavía están en el sacerdocio antiguo testamentario. Quieren intermediarios, mediadores. Andan buscando pastores que oren. Andan buscando pastores que sean los intermediarios. Mire, en toda la tradición de la iglesia tradicional, los elementos parroquiales tienen la connotación del Antiguo Testamento. Al que preside se le llama sacerdote. Al lugar, la tarima, donde preside la homilía y la misa, se le llama altar. Y cuando levantan la hostia y la guardan, se le llama santísimo. Hay mucha gente que todavía está buscando mediadores, que todavía piensa que con sacrificios van a agradar a Dios, que todavía piensan que por una buena obra se van a ganar el cielo. Y yo vengo a decirles en esta mañana que todo el sacerdocio levítico de presentar animales, sacrificios y hacer buenas obras para ir al cielo, todo eso está abolido, porque a través de Jesucristo yo no necesito mediadores, yo no necesito presentar sacrificio, porque ya el sacrificio fue presentado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo aquel que venga a esta iglesia creyéndose que porque está haciendo un sacrificio mínimo o mucho, con eso se está ganando el cielo, está perdido, porque el único verdadero sacrificio es Jesucristo en la cruz del Calvario. Es el único sacerdote que necesitamos, el único mediador. No hay tal cosa de que estemos separados, porque este que se llama Jesús, el Señor, no entra solo al templo, sino que ha pasado los cielos y está sentado con el Señor, con el Padre. Si usted lee conmigo el capítulo 4, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Oiga bien, el sumo sacerdote entraba una vez al año a pedir perdón por los pecados del pueblo. ¿A dónde entraba? Al templo, al tabernáculo. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que no entró al templo, sino que entró a los cielos. Y él está directamente con el Padre. Él está intercediendo por nosotros. Yo no necesito ninguna gente que tenga cuello para ganarme algo en este mundo. Yo no necesito ninguna pleitesía de nadie para ganarme algo en este mundo, porque yo tengo a mi favor un sumo sacerdote que entra a la gloria de Dios y está directamente en la presencia del Padre. A través de él podemos pedir, orar, suplicar y ser perdonados de nuestros pecados. Él es el que nos pone en vínculo directo con nuestro Dios. Mira la cercanía que tiene este sumo sacerdote. El sumo sacerdote levítico solo entraba al templo a derramar sangre, pero nuestro sacerdote nos lleva hasta la gloria. Cuando invocamos su nombre, cuando oramos a él, entramos directo a la presencia del Padre. Y a través de su nombre, a través de pedirle a él, yo consigo
que Dios me escuche, porque el sumo sacerdote más efectivo es Jesucristo. Ahora, vea conmigo, no me voy a tardar viendo algunos detalles importantes, pero quiero decirle nada más que el Padre le dio este atributo, le dio esta connotación a Jesucristo de ser sacerdote. ¿Quién lo puso como sacerdote? El Padre. Vea lo que dice el verso 5:5. Mire, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es decir, Jesús no buscó esa atribución, sino que se la dio el Padre. El Padre lo hizo ser sacerdote. Pero note esto: si no se identifica Jesús en el pecado con el hombre, entonces se identifica en la obediencia, en el sufrimiento y en el dolor. ¿Cómo? Diga conmigo ejemplo. Aquí el escritor del libro de Hebreos nos va a dar un ejemplo de cómo Jesús es superior al sumo sacerdote humano, porque Él se identifica a través de nuestro dolor. De tal manera que Jesús, cuando vino a este mundo, sacó un doctorado en sufrimiento. ¿Y sabe quién le dio ese doctorado en sufrimiento? Se lo dimos nosotros los hombres, porque nosotros lo maltratamos, lo rechazamos y lo pusimos en la cruz. Mire, en este momento es pertinente que yo le hable a un tipo de personas. Diga conmigo: hay que luchar por una obediencia. Yo creo que si en esta mañana hay gente que está en el sacrificio antiguo, que todavía vienen a dejar ofrendas porque quieren que Dios les perdone sus pecados, o porque creen que porque ser buenos les salva, entonces yo les voy a decir algo: ustedes necesitan conocer a Jesucristo. Pero hay otra gran cantidad de personas que estamos luchando por la obediencia. ¿Sabe qué, hermano? Mi lucha más grande como predicador es la obediencia. ¿Y sabe qué? Le voy a contar algo. Todos los domingos, no, tal vez no todos, pero sí la gran mayoría, yo me vengo temprano a la iglesia, tempranito, a orar, a pedirle a Dios el domingo. Pero siempre que vengo el domingo yo digo: Señor, es que no hice esto, no hice lo otro. Pude haber leído más tu palabra, pude haber orado más. Entonces, me ha pasado que vengo el domingo y yo le quedo debiendo. Diga conmigo: quedamos debiendo. Entonces, le he quedado debiendo a Dios lecturas bíblicas, le he quedado debiendo a Dios, hermano, hasta cosas de mi propio testimonio, tentaciones. A veces me he sentido tan mal conmigo mismo en la mañana que yo digo: ¿para qué voy a pasar al púlpito a predicar si no te he obedecido, Señor? He vivido una vida de desobediencia, he vivido una vida tan profana que no parezco ser un cristiano. No llego ni tan siquiera a cristino, sino que llego nada más, hermano, a primo evangélico, ni a hermano evangélico, porque a veces pecamos. Y he luchado tanto, porque yo digo: ¿valdrá la pena venir a predicar sabiendo que no cumplo todo lo que tengo que cumplir? Y me ha pasado que cada domingo hasta le voy quedando debiendo más a Dios. En lugar de disminuir la cuota, ¿verdad?, le aumento todavía. No, hombre, la semana pasada leí la Biblia, ¿verdad?, 5 días. Esta semana leí la Biblia 4, digo. O sea, y así me pasa. ¿No le sucede a usted que usted quiere ser mejor cada día y no puede? ¿Ah? ¿No le ha pasado que usted quiere dejar una relación ilícita? Usted sabe que se está texteando con su compañero de trabajo y él la está conquistando, y usted sabe que eso no lo tiene que hacer, y usted quiere salir de esa relación. ¿No le está pasando que usted está teniendo relaciones con su novio o con su novia y usted dice: ¿cómo es posible, verdad? No podemos salir de esto. Mire, le estoy hablando a los que quieren obedecer,
Porque hay un montón de gente que no quiere, hermano, que hace todas esas cosas y no siente nada de ganas de ser mejor. Pero yo pienso que en esta iglesia hay personas que sí quieren ser mejores. Yo pienso que en esta iglesia hay personas que sí quieren salir de la desobediencia. Yo pienso que en esta iglesia hay personas que sí quieren llegar a un nivel más alto con Dios, ¿sí o no? Entonces, aquí les va esto. No se preocupen. Confíen en el sacrificio del sacerdote llamado Jesucristo. Porque van a haber domingos que tal vez usted no se va a sentir digno de sentarse en esa silla. Pero recuerde que no es por sus esfuerzos que usted es santo, sino que es por la santidad del Hijo de Dios que murió en una cruz, porque Él hizo el sacrificio por nosotros, hermanos. No somos nosotros el que hacemos el sacrificio por Él, sino que es Él el que dio su vida en ofrenda para que nosotros no tengamos que estar viviendo una vida donde toda la existencia y todo el cristianismo, ay, es que hoy le debo a Dios. Es que hoy le debo tal cosa, es que hoy he pecado. Hermano, si has entendido el sacrificio de Cristo, en esta mañana tú tienes que sentirte perdonado, reconciliado y justificado por Cristo Jesús. No hay más que hacer. Tú ante los ojos de Dios eres santo, apartado para la gloria del Padre. Así de fácil. Entonces Dios pone su provisión y a través de la misericordia de Jesucristo, yo alcanzo el nivel que no puedo alcanzar. Aunque no he hecho todo lo que he tenido que hacer, Dios me ve como que yo he tratado y he luchado. Y Dios me recompensa. Porque no es por mi sacrificio, sino que es por el sacrificio de Jesucristo. Por eso es que usted y yo recibimos bendiciones que a saber de dónde viene. Y usted dice, si hoy esta semana tan peor me he portado, si esta semana hasta más desobediente me he portado. Pero como hermanos, es Jesús el que completó tu obediencia. Y lo que a Dios le gusta es que usted esté luchando, que usted luche. El problema es el que no lucha, el que ya vive con la amante y no quiere cambiar. Arréglelo. Si usted ya se dejó con su señora hace 5 años, hágalo pertinente. Hágalo pertinente. Pero luche. Luche. Usted va a ser un divorciado toda su vida. Pero ¿sabe qué? Dios perdona y tiene misericordia de los pecadores que se arrepienten. Y usted sabe que tal vez usted falló. Pero esos que andan con 2 o 3 mujeres y no quieren cambiar, esos no tienen esa providencia de Dios. Porque ese no está luchando. Quiere vivir en su pecado. Quiere vivir en desobediencia. Estoy hablándole a aquel que está luchando de verdad y que dice, pastor, yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Entonces es para ti este mensaje. No es para aquel que ya tiene todo sentado y dice, no, es que mira, yo estoy en la iglesia. Pues sí, pero no estás luchando. Vos estás en la iglesia y siendo el mismo inconverso que antes eras, solamente que disfrazado con un domingo y con 3 Biblias debajo del brazo. Tenés apariencia de piedad, pero no eres piadoso. Yo le hablo a aquel que verdaderamente se siente mal porque sabe que no pudo hacer las cosas bien con su primer matrimonio y le da vergüenza decir que es divorciado. No al sinvergüenza que dice, no, yo ya me divorcié, pero en el DUI ya no aparece nada, porque ahí dice soltero. ¿Cómo no? Si 2 mujeres has tenido, si como que son la samaritana en versión hombre, ¿verdad? Entonces, pero pensamos que engañamos a Dios. El DUI puede decir soltero, pero Dios conoce tu vida. Pero si no luchas, si no salís de ese fango, si no estás buscando ser mejor, es porque el Espíritu Santo no está viviendo en ti. Porque una de las evidencias que tenemos al Espíritu Santo de Dios es que nos incomoda ser como éramos antes.
Y si usted siente esa incomodidad que yo siento, porque a veces somos crueles, porque a veces se nos sale una palabra que no debemos de decir, porque a veces nos portamos mal, pero luchamos y pedimos perdón y decimos, mira, disculpame, la regué. Para usted este mensaje, vea lo que dice el escritor de Hebreos. Si Jesús no tiene pecado, ¿en qué se parece a nosotros? En el sufrimiento, en el dolor y en la obediencia. Vea el ejemplo que pone, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Pone un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? El día que Jesús estaba a punto de ser sacrificado, Getsemaní. Diga conmigo Getsemaní. En Getsemaní, Jesús pidió al Padre, pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. Pero aquí hay un problema. El versículo dice que fue oído. Diga conmigo, fue oído. Fue oído. ¿Qué le pidió Jesús a Dios? Pasa de mí esta copa. Veamos ese texto para que usted lo pueda revisar conmigo. Mira conmigo Lucas 19, 41. Rápido. Y ya vamos a terminar. Lucas 19, 41. Mira lo que dice. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Lucas 19. Ahí nos fuimos. 22 es 41. Mira lo que dice. 22, 41. Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Note esto, la oración de Jesús tiene dos partes. La primera es, no quiero sufrir, pasa de mí esta copa. Pero la segunda es bien importante. Mire lo que dice la segunda parte, pero no se haga sino la tuya. Y mire lo que dice el versículo 43, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Ok, la oración de Jesús tiene dos partes. La primera es la petición, pasa de mí esta copa. Y la segunda parte es, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, note esto. Dice Hebreos que cuando él hizo esta oración, él estaba llorando. Los evangelios no dicen que estaba llorando, pero estaba suplicando y llorando. ¿Qué es lo que estaba pasando en Jesús? El sufrimiento, el dolor. Mi hermano, ¿por qué tenemos que acudir ante Jesús? Porque es el único que entiende lo que vive un divorciado. La vergüenza de que te señalen que has sido un sinvergüenza, pecador. Es el único que sabe la vergüenza que te metan preso y vivir con el pasado de haber estado en una prisión. Es el único que sabe el dolor que experimenta una persona. ¿Por qué? Porque Cristo, hermano, no había pecado. Pero el sufrimiento que experimentó fue más grande que el de los pecadores. Porque escuche bien, no solamente tenía que ser azotado, no solamente tenía que ser humillado. Usted viene a hablar de que nadie conoce el dolor que usted siente. ¿Cómo no? Jesús sintió y experimentó el dolor en la cruz. No hay persona en la humanidad que haya experimentado el dolor físico más grande, que es Jesucristo. Por eso, como sabe que es el dolor, puede consolar. Por eso, como sabe lo que es el sufrimiento, puede dar palabras al que está sufriendo. Porque conoce el pecado, porque el que nunca pecó
le fueron puestos tus pecados encima. Él conoce el rostro del adulterio. Él conoce el rostro de la violación. Él conoce el rostro del abuso físico. Él conoce el dolor de haber sido abandonado. Como conoce el dolor y conoce el pecado, Él es el único que puede consolar al que sufre. No busques hombres, no busques seres humanos. Busca al sumo sacerdote, que es el único que conoce el dolor verdaderamente, llamado Jesucristo. Ve y habla con Él, porque Él va a dar una provisión para tu dolor, porque Él se hizo hombre. Él sufrió más que cualquiera. Y usted anda diciéndole a fulano: mira, si me dejas, yo me muero. No te vas a morir, mamita, porque no has conocido verdaderamente que el amor solo Jesús lo puede dar. Usted no se va a morir, porque tenemos un sacerdote que entiende mi dolor, mi tristeza. Entonces, aunque no pecó, ¿en qué se parece a mí? En que ha sufrido como yo he sufrido, en que conoce mi dolor, conoce mi vergüenza. Vivir una vida de homosexualismo, vivir una vida en el lesbianismo. Jesús conoció el dolor de que te avergüencen y te señalen, porque cuando estaba en la cruz, los religiosos, dice el evangelio de Mateo y de Lucas y de Marcos, dice que meneaban las cabezas, es decir, este pecador, ¿verdad? No es así como te trata la gente cuando se dan cuenta que eres homosexual. Como leproso, como decir a ti: no, tú no te puedes acercar a Dios porque eres muy sucio. Por eso usted tiene que luchar. Luche, porque su debilidad Jesús la conoce. Désela. Désela a Él. Dele su debilidad, dígale: no puedo dejar de tomar, no puedo ordenar mi vida. Esta es la tercera mujer con la que vivo, ya tengo 44 años, he fracasado 2 matrimonios, ayúdame. Usted puede ser diferente, pero tiene que entregarle su debilidad al sumo sacerdote que conoce la debilidad, llamado Jesucristo el Señor. Entrégale tu secreto, entrégale tu debilidad, entrégale lo que no puedes cambiar. Él te va a transformar, porque Él entra donde el Padre y Él va a interceder por ti. En ese momento, diga conmigo: lucha. Jesús quería una cosa, no quería pasar, ¿por qué? Por el sufrimiento. ¿Cuál era el sufrimiento que no quería pasar Jesús? Estar lejos del Padre, porque el pecado del mundo lo iba a separar de Dios. Por eso, cuando está en la cruz, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Diga conmigo: separación. Jesús llevaba el pecado de nosotros y el Padre se separó. Dice Pablo que Jesús se hizo maldición. ¿Te has sentido maldito algún día? Que te han dicho: vos no sos hijo de Él, vos a saber hijo de quién sos. ¿Has sentido las fuerzas de la maldad humana que te denigran, que te hacen sentir que no vales, porque tal vez no sacaste un título, te toca limpiar una casa de una persona que te está ofendiendo todo el día? ¿Tú crees, hermana, que Jesús no conoce eso? ¿Tú crees que Jesús no conoce el abandono?
cuando lo abandonaron todos en la cruz y tú lloras porque no tuviste padre, porque no tuviste madre. No hay nadie más que conozca el abandono que el Señor Jesús. Pero ¿en dónde está su grandeza? Que aunque él no quería beber de la copa, le dijo a Dios: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vaya conmigo a Hebreos. Por eso es que este sacerdote es grande. Vea, y con eso cerramos. Mire el 7, nuevamente. Y Cristo en los días de su carne, Hebreos 5, 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído. Diga conmigo, fue oído. Es decir, Dios le respondió. Pero ¿cómo le respondió? Porque no le respondió: líbrame de beber esta copa, sino que le respondió la segunda petición, que fue que no se haga la voluntad de él, sino que la de Dios. Entonces, ¿cuál fue la petición que respondió el Padre? La segunda: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y mire lo que dice: fue oído a causa de su temor reverente. Entonces, Jesús ya sabe que es luchar por hacer la voluntad de Dios y no hacerla. Pero ¿sabe qué? Jesús pudo poner la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad. Por eso la obediencia de Jesús es suprema, es grande. Cuando usted no sepa, no tenga la fuerza para hacer algo, cuando usted no tenga la capacidad humana de dejar a una pareja, cuando usted no tenga la capacidad humana para dejar la droga, cuando usted no tenga la capacidad humana para usted dejar una relación ilícita, cuando usted no sienta la capacidad humana para dejar el alcohol, cuando usted no sienta la capacidad humana para ser fiel, abóquese a sumo sacerdote, porque él sí obedeció, y por su obediencia nosotros podemos tener la fuerza para dejar el pecado que nos inunda. Solo en él podemos ser obedientes, solo en él lo vamos a lograr, solo en él vamos a salir adelante. Pero abóquese a Jesús, abóquese a él, vaya, hable y dígale: tú eres el sumo sacerdote, tú conoces mi dolor, tú conoces mi debilidad, tú conoces la tristeza que yo siento. Levántame, Señor. Él vino a sacar su doctorado en obediencia a este mundo a través del dolor humano. Por eso es el Dios de los que estamos luchando por cambiar. Por eso es el Dios de los que ya no quieren vivir en adulterio. Es el Dios de los que ya no quieren vivir en las drogas. Es el Dios de los que quieren ordenar su vida. Porque a través de su obediencia, Él nos levanta y nos da la fuerza para hacer la voluntad de Dios. Vea lo que dice el 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Punto y coma. ¿En qué momento aprendió la obediencia? Que él quería que la copa pasara de él. Él no quería pasar por ahí. Pero él dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Entonces Jesús se rindió al Padre y obedeció al Padre. Y cumplió en obediencia la voluntad de Dios. Vea lo que dice el versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces aquí viene el cierre. Nuestra obediencia, ese sacrificio, no es para cualquiera, es para el que le quiere obedecer a Dios. Amén, hermanos. Ese sacrificio es para el que quiere salir, el que quiere mejorar, el que quiere prosperar. Pero ¿cómo yo me adjudico ese esfuerzo de Jesucristo?
solamente a través de una cosa. Enfóquese en amar a Dios. Y si usted quiere amar a Dios, usted va a obedecer a Dios. Porque nosotros, hermanos, no obedecemos por miedo. Obedecemos porque amamos a Jesucristo. Y por eso queremos ser mejores. Por eso yo ya no quiero ser igual. Diga conmigo, ya no quiero ser igual. Quiero cambiar, quiero ser diferente. Quiero sacar de mí lo que no sirve. Pero cuando usted ama a Jesús, Jesús le da la fuerza para sobrepasar su debilidad. Porque Él, cuando estuvo en la duda, sobrepasó y hizo la voluntad del Padre. Por eso el sacerdocio de Cristo es superior al levítico. Porque el levítico se parece a nosotros en el pecado, pero el sacerdocio de Jesús se parece a nosotros en que ha sufrido el dolor, la tristeza y aprendió a ser obediente. Pregunto, si el sacerdote levítico ofrecía animales, ¿qué ofreció Jesús? Su propia vida. Por eso yo no necesito sacrificios para agradar a Dios, sino que yo necesito amar a Cristo para ser obediente al Padre. Solo Jesús salva y solo el sacrificio de Cristo puede salvar al pecador arrepentido. Vamos a orar, hermanos. Padre,